Hola, sean bienvenidos al epígrafe 1 de la materia de estadística. En breve comenzamos. Muy buenas, nosotros somos el grupo 3, vamos a presentar este epígrafe 1. Nuestros temas son los factores psicológicos básicos asociados al tratamiento de personas con VIH. Están los integrantes del grupo y comenzamos a continuación. Muy buenas noches, mi nombre es Carolina Evia y voy a iniciar con una breve reseña del objeto que se investiga. Este proyecto analiza de manera descriptiva los factores psicológicos básicos asociados al tratamiento de las personas que viven con VIH, utilizando un instrumento estructurado y el software Jamovi para procesar los datos. El objetivo es caracterizar variables psicosociales claves y ofrecer un panorama cuantitativo y cualitativo de la realidad de esta población. La importancia del estudio radica en que la adherencia al tratamiento antirretroviral TAR no dependa solo de aspectos biomédicos, sino de factores emocionales, sociales y estructurales que influyen directamente en la capacidad de una persona para mantener un tratamiento de por vida. Entre los factores psicológicos analizados se incluyen apoyo social percibido, estado emocional, depresión, ansiedad, estrés percibido, resiliencia, autoeficiencia. Describir cómo se atribuyen estas variables permite responder preguntas esenciales sobre niveles de estrés, frecuencia de olvido de dosis, apoyo social o diferencias según género o edad. Para ello se emplean herramientas de estadística descriptiva, como tablas de frecuencia, medidas de tendencia central y dispersión, e histogramas y gráficos de barras. El uso de Jamovi utiliza un análisis preciso, reproducible y visualmente claro, transformando conceptos psicológicos en datos analizables mediante una base de estadística con variables cualitativas y cuantitativas. En conjunto, el objeto de estudio tiene una dimensión sustantiva centrada en comprometer los factores psicológicos vinculados a la adherencia al TAR y una dimensión metodológica que demuestra la importancia de la estadística descriptiva como base para investigaciones posteriores e intervenciones psicosociales contextualizadas. Este enfoque dual convierte el estudio en un puente entre la observación inicial del fenómeno y la acción informada para mejorar la salud y el bienestar de las personas que viven con VIH. Ok, bueno, vamos a entrar a la situación problemática. Definitivamente existe una brecha crítica entre este proceso al TAR y su adherencia óptima en personas con VIH, ¿no? Aunque la enfermedad es manejable actualmente, factores psicosociales como el estigma, la discriminación, el estrés, la depresión, entre otros, dificultan ese autocuidado, ¿no? Y aumentan el olvido de dosis, entre otras cosas, ¿no? En Ecuador, por supuesto, esta problemática se agrava por barreras estructurales y limitando, ¿no?, la parte del acceso a la salud mental, ¿no?, reflejándose en el aumento de los casos y en una importante proporción de personas sin control médico continuo, ¿no? Aquí vemos en la gráfica brevemente cómo los casos desde 2020 han aumentado hasta acá, hasta 2025, ¿no? Entonces aquí se centra el problema de la investigación y lo que vamos a tratar es cómo se distribuyen y caracterizan los factores psicológicos asociados al tratamiento de las personas que viven con VIH. Vamos a ir viendo poco a poco cómo lo vamos a ir tratando, pues, y en este caso comenzamos con la parte de la estadística inferencial. Concepto de estadística inferencial. Estadística inferencial nos ayuda a sacar conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Nos permite saber si lo que observamos en un grupo pequeño puede aplicarse al resto. En ese estudio la usamos para analizar la relación entre el espacio emocional y las horas de sueño en personas con VIH y verificar si estos resultados son reales o productos del azar. Listo, continuamos con la parte del concepto de la variable, ¿no? Una
variable estadística es cualquier característica o propiedad que puede tomar diferentes valores en los elementos de muestra o población. Estas variables son esenciales para describir, comparar, analizar datos, ya sea en estudios científicos, encuestas o investigaciones de mercado. Las variables estadísticas permiten organizar y analizar grandes cantidades de datos de manera estructurada. Su estudio se basa en la medición, clasificación y representación gráfica de los datos, lo que facilita la toma de decisiones informadas. Es fundamental entender cómo clasificar y manejar las variables para realizar un análisis estadístico eficaz. Se clasifican en dos tipos: variables cuantitativas, que representan cantidades numéricas, y variables cualitativas, que representan cualidades o categorías. Las variables cualitativas suelen representar características, atributos o cualidades de un objeto personal. Se distinguen o se clasifican en dos, que son las variables nominales y variables ordinales. Las variables nominales no presentan un orden, sino que simplemente describen las características, atributos o cualidades. En general se emplean nombres, sustantivos o adjetivos. Para el caso de nuestro estudio, usamos las variables nominales con los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos el género, que podemos clasificarlo como masculino, femenino u otro, el estado civil, ya sea soltero, casado o unión libre, y el cumplimiento del tratamiento antirretroviral, que podemos distinguirlos como sí o como no. Las variables ordinales son un tipo de variables cualitativas que sí presentan un orden, secuencia o jerarquía. En el estudio del caso tenemos el nivel de apoyo social, que podemos cualificarlo como bajo, medio, alto, el estado emocional general como bueno, regular o malo, y el nivel de estrés percibido, que podemos cualificarlo como bajo, moderado o alto. Las variables cuantitativas se pueden expresar mediante cifras numéricas, es decir, son aquellas variables que podemos medir y cuantificar. Las variables cuantitativas se clasifican en dos formas, que son variable discreta y variable continua. Las variables discretas son un tipo de variable en estadística que asumen un número finito o contable de valores. Estos valores son específicos e individuales, es decir, no pueden tomar resultados intermedios. Para el caso de nuestro estudio, las variables discretas son las siguientes: las dosis olvidadas, que podemos cuantificarla con números enteros, por ejemplo, ya sea una dosis, 2, 3 o más. Las personas con quienes viven y los años de diagnóstico. Como podemos observar en la siguiente tabla, tenemos el tipo de variable, la descripción y codificación. Las variables continuas se distinguen de las discretas, ya que pueden tomar un número infinito de valores, o sea, existen valores intermedios entre dos cifras consecutivas. Para el caso de nuestro estudio, las variables continuas son las siguientes: es el tiempo de autocuidado semanal, que podemos cuantificarlo mediante horas, minutos o segundos, y usar también decimales, como las horas de fatiga y las horas de sueño por la noche. Ahora continuamos con el resumen de la información. Medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda, características, propiedades, cálculo e interpretación. A continuación, con el diccionario de datos creados y la muestra de 60 registros ingresados recaudados de las entrevistas, procedemos a realizar los casos en Jamovi. La imagen a continuación muestra ingresada previo a la realización del procedimiento. Inicialmente, solo para verificar, se procede a trabajar con las variables ordinales nivel de apoyo social, estado y nivel de estrés percibido. Las mismas poseen un rango limitado que parte desde 1 y termina en 3. Analizaremos brevemente en la tabla 2 los datos procesados por Jamovi. Brevemente, la muestra de 60 participantes muestra un perfil psicológico moderado y homogéneo. Las medidas de apoyo social, estado emocional y estrés, 2.0 en la escala de 3, y las bajas desviaciones típicas indican que la mayoría se ubica en un nivel intermedio.
sin polarizaciones extremas hacia el bienestar o malestar. Esto sugiere una carga psicosocial uniforme en el grupo. Seguidamente y luego del procesamiento en Jamovi procederemos al análisis de las variables cuantitativas de nuestro proyecto, tanto discretas como continuas. En la encuesta de dosis olvidadas tenemos que el número de participantes es 60. Como media podemos observar que es el 0.767. En promedio las personas olvidan menos de una dosis. En la mediana podemos observar que tenemos el 0.50, lo que nos quiere decir que la mitad de la muestra olvida medio día o una dosis ocasionalmente. Y como moda tenemos 0, que es el valor más frecuente, y es no olvidar las dosis. Como interpretación podemos decir que la adherencia al tratamiento es relativamente buena porque la mayoría casi no olvida dosis. Como siguiente encuesta tenemos las personas con quienes viven. Como media podemos apreciar que es el 2.67. Esto quiere decir que viven en promedio con 2 o 3 personas. En la mediana podemos observar que es el 2.50. Esto quiere decir que el 50% vive con 2 o 3 personas. Y como moda podemos apreciar que es 2 y que lo más común es vivir con 2 personas. En la interpretación podemos decir que predominan hogares pequeños o medianos. En la siguiente encuesta tenemos los años desde el diagnóstico. Como media podemos observar que la media es de 4.02 años. En la mediana podemos observar que es 4 años. La moda podemos observar que es 4 años. Y como interpretación podemos decir que la mayoría lleva alrededor desde los 4 años desde que recibió su diagnóstico. Pero hay casos muy recientes, 0, y otros de larga data, 10 años. En la siguiente encuesta tenemos el tiempo de autocuidado semanal. Como media podemos apreciar que es 3.63 horas semanales. En la mediana podemos observar que es 3.53. Se mantiene muy cercano a la media. Y la moda es 0 horas. Muchos no dedican nada de tiempo al autocuidado. La interpretación que podemos apreciar es que aunque algunos dedican varias horas, un grupo importante no practica autocuidado, lo que podría afectar la salud física y mental. En la siguiente encuesta de las horas de fatiga, podemos observar que la media es de 3.54 horas al día. En la mediana podemos observar que es el 3.33 y en la moda podemos observar que es 0. Muchas personas reportan no sentir fatiga en ciertos días. Como interpretación podemos decir que la fatiga es frecuente y significativa, de 3 a 4 horas en promedio, pero hay variabilidad porque algunos no presentan fatiga. Y como última encuesta tenemos las horas de sueño por noche, donde podemos apreciar que la media es de 7 horas, un promedio adecuado dentro del rango recomendado. Como mediana podemos observar que es 7.03, que refuerza la estabilidad del sueño. Y como moda podemos observar que es 0.35 horas. Como interpretación podemos decir que la muestra tiene un patrón de sueño relativamente saludable, aunque hay casos de sueño bajo de 3.2 horas que pueden afectar la salud. Listo, continuamos. Vamos a hablar acerca de la desviación estándar del coeficiente de variación, ya que hemos hablado de las medidas de la media, la moda y la mediana, ¿no? En este caso vamos a abordar las mismas variables cuantitativas. En este caso vamos con dosis olvidadas. Tenemos que la desviación estándar es de 0.963. El coeficiente de variación, hacemos el cálculo, ¿no?, entre la desviación y la media, lo multiplicamos por 100 y eso nos da un porcentaje, que es el 125.55%. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que, aunque la mayoría no olvida la dosis, hay un subgrupo que sí lo hace, ¿no? Y esto genera una dispersión relativa muy grande, como lo vemos en el porcentaje, y por lo tanto la media no es representativa. Vamos con la siguiente variable a continuación. En la siguiente diapositiva, y como hemos visto la dosis, vamos a la siguiente, y tenemos la variable de personas con quienes viven. Por supuesto, aquí tenemos la desviación estándar de 1.46 y el coeficiente de variación sacado con la media de 2.67 nos da un porcentaje de 54,86%. ¿Qué nos dice esto? Nos indica que hay mucha diversidad en el tamaño del hogar, ¿no? Aunque algunos viven solo con un mínimo de 0 personas, o sea, solos, y otros hasta con 5 personas, lo que quiere decir que la media no es tampoco representativa de toda la muestra debido a esta dispersión, ¿no? Continuamos con la siguiente variable
Y a continuación vamos a hablar de la siguiente variable, que es el año del diagnóstico, pues, ¿no? Aquí tenemos que la desviación estándar, por supuesto, es de 3.08 y el coeficiente de variación es 76,61%. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que esto refleja que hay una gran dispersión en el tiempo desde el diagnóstico, desde los casos recién diagnosticados hasta las personas con 10 años de diagnóstico. Continuamos con la siguiente diapositiva para ver la otra variable que tenemos. Y por supuesto, la siguiente variable es el tiempo de cuidado autosemanal. Hemos sacado una desviación estándar que es de 1.94 horas, ¿no? Y el coeficiente de variación 53,44. ¿Qué nos quiere decir esto también, no? Dice que la muestra es muy concentrada en este caso. Un grupo no realiza autocuidado y otro sí lo hace, ¿no? De manera significativa, ¿no? Y eso es muy importante a evaluar dentro de nuestro proyecto. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver la otra variable, que son las horas de fatigas al día. Por supuesto, aquí la desviación estándar es de 1,64 y el coeficiente de variación es de 46,3%. Pues este es mucho más bajo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la muestra en este caso es heterogénea. ¿Qué significa esto? Que hay personas que no experimentan fatiga y otras que sí la sienten varias horas al día. Vamos a ver con la última variable, que son las horas de sueño por noche, una variable muy significativa, por supuesto, donde la desviación estándar es de 0,998 horas y el coeficiente de variación es 14,25%. Y aquí vemos, pues, ¿no?, que el porcentaje es sumamente más bajo, lo que confirma en este caso que la mayoría de las personas en la muestra duermen entre 6 y 8 horas por noche, lo cual está puede afectar también a estos factores psicológicos de tratamiento de estas personas. Continuamos con lo siguiente. A continuación aquí vemos, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca del cuadro o tabla estadística y los elementos que lo constituyen. Aquí hemos sacado una tabla de frecuencias ejemplo del estado emocional general, que es la variable principal con la que estamos trabajando, y vemos, pues, ¿no?, que el título justamente, ¿no?, que nos dice frecuencia de estado emocional general. Esta imagen la sacamos del Jamovi, por supuesto, de luego el procesamiento. Aquí tenemos, ¿no?, la parte del encabezado, donde está el estado emocional general, el género, recuentos, porcentaje total y porcentaje acumulado. Entonces aquí se hizo una construcción con la variable estado emocional y la variable género para que podamos ver también sus respectivos porcentajes, ¿no?, y el acumulado que está al extremo de la derecha. Aquí tenemos las filas propiamente con cada una de las variables, las columnas también, y el cuerpo de la tabla que representa las filas y las columnas con la data respectiva. Seguimos con otro tema más. A continuación vamos a hablar de la parte gráfica y justamente cómo se distribuye también la información aquí. Realizamos la interpretación grafical acorde a las variables utilizadas en Jamovi de la recopilación de datos obtenidos a través de la encuesta que realizamos. En la siguiente diapositiva nos muestra como primer punto la distribución general de las variables sociodemográficas. En este gráfico nos permite identificar la composición general de la muestra según variables básicas, como género u otras características registradas. Se observa también una distribución relativamente equilibrada, lo que favorece la comparación entre grupos y aporta mayor representatividad a los resultados del estudio. También tenemos la frecuencia de estado emocional general. En este gráfico evidencia que el estado emocional regular es el más frecuente en la población encuestada, seguido por el estado malo y, en menor proporción, el estado bueno. Esta tendencia se presenta en ambos géneros, lo que sugiere la presencia de un nivel moderado de malestar emocional en una parte importante de la muestra analizada. En la siguiente diapositiva también hicimos la comparación del estado emocional versus otras variables categorizadas por género, como dosis olvidadas del tratamiento. Nos muestra que un grupo significativo de participantes ha olvidado dosis de tratamiento en algún momento. Este hallazgo es relevante ya que el incumplimiento terapéutico puede afectar la efectividad del tratamiento y estar asociados a factores emocionales y de autocuidado. En la siguiente diapositiva tenemos las personas con quienes vive. Se evidencia diversidad en las condiciones de convivencia, predominando quienes viven con familiares. El entorno de convivencia puede influir tanto en el apoyo social como en el estado emocional y la adherencia al tratamiento. También tenemos el tiempo de autocuidado semanal.
Los resultados indican que gran parte de los participantes dedica un tiempo limitado al autocuidado semanal. Esto puede repercutir en su estado emocional y en la capacidad para manejar adecuadamente su condición de salud. Luego tenemos las horas de fatiga por día. Nos muestra que la mayoría de los encuestados experimenta varias horas de fatiga diaria. Este nivel de cansancio puede estar relacionado con la calidad del sueño, el estado emocional y la adherencia al tratamiento. Finalmente, tenemos las horas de sueño por noche. Se observa que una proporción considerable de los participantes no alcanza las horas de sueño recomendadas. Esta situación podría estar relacionada con el cansancio diario y con alteraciones en el estado emocional, influyendo negativamente en el bienestar general de los encuestados. Este análisis realizado en Jamovi evidenció que la adherencia al tratamiento antirretroviral es el principal factor asociado al estado emocional de las personas que viven con VIH. Se identificaron diferencias según el género, siendo más marcada la relación entre malestar emocional e incumplimiento terapéutico en los hombres, seguida por las mujeres y otros géneros. En conjunto, los resultados destacan la importancia de interpretar el apoyo psicológico y psicosocial como parte fundamental del abordaje integral del VIH. Sí, muchísimas gracias y pues continuamos más adelante con más estudios. Gracias. Hola, sean bienvenidos al epígrafe 2 de la materia de estadística. En breve comenzamos. Hola, muy buenas, bienvenidos a este epígrafe 2, nuestro tema factores psicológicos básicos asociados al tratamiento de personas con VIH. Los integrantes del grupo vamos a hablar acerca de esta nueva etapa. Introducción. El presente epígrafe aborda los fundamentos estadísticos necesarios para el desarrollo del estudio, incorporando conceptos básicos de probabilidad, distribución normal y técnicas del muestreo. Estos elementos permiten comprender y sustentar metodológicamente el análisis de los datos utilizados en la investigación. Fenómeno aleatorio. Un fenómeno aleatorio es aquel cuyo resultado no puede predecirse con certeza. En el estudio sobre factores psicológicos en personas que viven con VIH, variables como el nivel del estrés, apoyo social, adherencia al tratamiento, horas de sueño o estado emocional son fenómenos aleatorios porque sus valores pueden variar entre individuos y momentos. Muestra espacio S. Es el conjunto de todos los resultados posibles en un fenómeno aleatorio en la investigación. Cada variable tiene su propósito espacio muestral según su tipo. Cualitativas nominales, categorías sin orden, género, estado civil, cumplimiento del TAR. Ordinales, categorías ordenadas, apoyo social, estrés percibido, estado emocional. Cuantitativas discretas, valores enteros, dosis olvidadas, años desde el diagnóstico. Cuantitativas continuas, valores numéricos continuos, horas de sueño, tiempo de autocuidado. El espacio muestral permite anticipar los posibles resultados antes de observar los datos. Suceso aleatorio. Es cualquier conjunto del espacio muestral en el estudio. Los sucesos pueden ser presentar un nivel específico de estrés, clasificarse en un estado emocional determinado, mostrar conductas de adherencia o no adherencia, permanecer en un grupo de características psicosociales particulares. Los sucesos permiten analizar condiciones relevantes para el tratamiento y bienestar psicológico. Definición clásica de probabilidad: cuando todos los resultados son equiprobables. La probabilidad de su suceso se define como PA, número de casos probables, número de casos posibles, aunque en investigaciones sociales los resultados no suelen ser equiprobables. Esta definición sirve como base conceptual en el análisis aplicado del proyecto. Las probabilidades se estiman a partir de frecuencias observadas, lo que corresponde a la probabilidad empírica. Mi nombre es Carolina Evia.
Voy con la siguiente diapositiva para mi compañero. Distribución normal de probabilidades, características y propiedades. Es un modelo estadístico que describe cómo se distribuyen los datos alrededor de un valor central. Tiene forma de campana, en ella coinciden media, mediana y moda en el centro. Se usa para variables cuantitativas continuas como horas de sueño. Estudio. Factores psicológicos básicos asociados al tratamiento de personas que viven con VIH. Variable analizada, horas de sueño por noche. Muestra, 60 personas. Software utilizado, Jamovi. Resultados descriptivos, media, 7 horas de sueño. Desviación estándar, 0.998 horas. Interpretación, el promedio de sueño se encuentra dentro del rango recomendado para adultos. Ejercicio. Este gráfico representa la distribución normal de horas de sueño en una muestra de 60 personas. La media es de 7 horas y la desviación estándar de 0.998. El área sombreada muestra que el 68.4% de las personas duermen entre 6 y 8 horas, lo que confirma que los datos se concentran alrededor del promedio. En conclusión, la distribución normal ayuda a interpretar los datos de salud y bienestar de forma clara y confiable. Teoría del muestreo, fórmula del cálculo de tamaño de la muestra. En primer lugar, es necesario diferenciar la población finita de la infinita. Se habla de población finita cuando se conoce el número total de unidades, n, que la conforman, mientras que se considera infinita cuando el tamaño es tan grande o indeterminado que no resulta práctico identificar cada unidad. En los estudios de nuestro grupo, por ejemplo, la población de interés fueron los 60 casos de personas con VIH registrados en la base de datos. Por tanto, n va a ser igual a 60 y la población es finita. El tamaño de muestra se calcula con fórmulas basadas en la distribución normal, nivel de confianza deseado y el margen de error, precisión, para una población infinita o muy grande. La fórmula básica para estimar una proporción poblacional es la que se ve a continuación, donde Z A dividido para 2 es el valor crítico de la distribución normal estándar para el nivel de confianza elegido. Por ejemplo, 1.96 para el 95% de confianza, que es la proporción esperada del atributo en estudio. 1 menos P va a ser igual a Q. E es el margen de error tolerado. Los parámetros se definen como N es el tamaño muestral buscado, N mayúscula, tamaño de la población, solo usado en población finita. Z, puntuación crítica normal, por ejemplo, 1.96 para el 95% de confianza. E, margen de error máximo tolerable, precisión deseada. P, proporción poblacional esperada del atributo estudiado. P va a ser igual a 0.5 si se desconoce, pues se maximiza el producto P por Q y da el N más conservador. Q, complemento del P, es decir, Q va a ser igual a 1 menos P. Cuando la población es finita, N conocido, se aplica además la corrección por finitud para ajustar la muestra. La fórmula corregida es la siguiente. Este ajuste reduce el tamaño requerido cuando n es pequeño. En la práctica, la corrección finitud se aplica especialmente si la muestra sería más del 5% de la población, facción del muestreo grande, ya que la variancia muestral disminuye en poblaciones finitas. Ahora procederemos con ejemplos numéricos. Se aplica estas fórmulas al estudio de factores psicológicos en pacientes con VIH. N va a ser igual a 60. Supongamos que queremos estimar la proporción de pacientes con alto nivel de estrés en un muestreo simple y creemos que P va a ser igual a 0.30, como en nuestros datos, que es 18 de 60. Ese 0.30 se saca dividiendo el 18 para 60. Tomamos una confianza del 95%
que sería la Z, que va a ser igual a 1.96, y un margen de error de E, que va a ser igual a 10, que sería 10%. Población infinita. La fórmula sin corrección da 80.7. Esto quiere decir que es más de lo que nosotros tenemos. Y en la población finita, que es número 60, ahora aplicamos la corrección y nos daría 34.7, que en la práctica necesitaríamos 35 sujetos. Proseguimos con la interpretación. Según estos resultados, para n igual a 60 con P de 0.30 y un 95% de confianza y un 10% de error, calculado cae en 35, aproximadamente el 58% de la población. Esto significa que sería necesario estudiar una muestra muy grande para alcanzar ese nivel de precisión. Si hubiésemos usado sin corrección el supuesto infinito, habríamos obtenido 81, lo cual es imposible, mayor que n. La corrección finita da un valor realista. A su vez, una muestra menor, por ejemplo 20, como en nuestro muestreo sencillo, resultaría en un margen de error mucho mayor. De hecho, aproximando la fórmula inversa, con n20 obtendríamos un error de muestreo en proporción de estrés alrededor de más 16%, lo cual es demasiado alto. En resumen, la fórmula ajustada muestra que para poblaciones pequeñas se requieren proporciones muestrales amplias para lograr alta precisión. Si se aceptara un error mayor, por ejemplo 0.15 o 0.20, n sería menor. Con E15 resulta 25 y con E20 apenas 17, acercándonos a la muestra real de 20. Esto ilustra como un error de estimación grande que permite reducir el tamaño de muestra exigido. Como conclusión de esto, tenemos que la elección de la fórmula adecuada, finita o infinita, debe basarse en el conocimiento de n. En poblaciones finitas pequeñas es imprescindible aplicar la corrección por finitud. Los resultados numéricos destacan que en una muestra pequeña, en este caso 20, en nuestro caso arroja un error de muestreo relativamente elevado. Por tanto, para el diseño muestral del estudio es clave balancear el margen de error tolerado con los recursos disponibles, siempre considerando estas fórmulas fundamentales en la teoría del muestreo. Seguimos con la parte del muestreo aleatorio simple con nuestra compañera Adriana. Va a hablar un poquito del tema del muestreo, un poco de la definición y un poco de la asignación dentro del estudio. La determinación del tamaño de la muestra se estableció seleccionar una muestra de 20 casos, considerando los objetivos del estudio y la viabilidad del análisis estadístico, por lo que el tamaño de la muestra fue igual a N20. Para la asignación de códigos a la población, a cada individuo de la población se le asignó un número consecutivo del 1 al 60, con el fin de identificar de manera única a cada caso y facilitar el proceso de selección aleatoria. Se empleó el muestreo aleatorio simple debido a que este método garantiza que todos los individuos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados, reduciendo así posibles sesgos en la selección. Se seleccionaron 20 números distintos sin reemplazo, lo que significa que cada número elegido correspondió a un único individuo y no puede ser seleccionado nuevamente. Como podemos observar en la siguiente tabla, detallamos los casos que usamos para la conformación de la muestra final. Los números seleccionados fueron 21, 23, 25, 27, de 2 en 2. Los casos asociados a estos números para la conformación de la muestra final del estudio, la cual fue utilizada para el análisis posterior. Los conjuntos de sucesos que utilizamos fue el estrés alto, el olvido de dosis, un buen estado emocional y los grupos psicosociales específicos. ¿Qué es el muestreo estratificado? El muestreo estratificado es un método de selección de muestras en el que la población se divide en grupos más pequeños llamados estratos, los cuales comparten una característica común.
Una vez definidos los estratos, se extrae una cantidad de individuos de cada uno, asegurando que todos los grupos estén representados en la muestra final. Este tipo de muestreo es muy utilizado en investigaciones psicológicas y de salud porque mejora explicaciones y reduce errores al comparar grupos. Tenemos la descripción de la base de datos utilizada en Jamovi. La base de datos cargada en Jamovi corresponde a personas que viven con VIH e incluye variables como género, estado civil, cumplimiento del tratamiento antirretroviral, nivel de apoyo social, estado emocional general, nivel de estrés percibido, años desde el diagnóstico, horas de fatiga diaria y horas de sueño nocturno. La población total representada con la N está conformada por 60 participantes, lo cual se observa directamente en el número de filas del archivo en Jamovi. Para aplicar el muestreo estratificado se debe elegir una variable adecuada. En este caso se seleccionó la variable género debido a que es una variable categórica clara, presenta más de un grupo y es relevante para el análisis psicológico y emocional. Por lo tanto, cada categoría de género se considera un estrato independiente y al observar en la tabla que el género en Jamovi se obtuvo la siguiente distribución. Como estrato, como género, tenemos género 1, género 2 y género 3. Y como número de casos representados con la N, tenemos en género 1 24, género 2 26 y género 3 10, dándonos un total de 60. Cada estrato representa un subgrupo dentro de la población total. Y esto nos confirma que hay 3 estratos y población total N igual 60. En la definición del tamaño de las muestras, para efectos de este ejercicio, se decidió trabajar con una muestra de 30 personas. Este tamaño es adecuado para análisis descriptivos y comparativos en Jamovi. Como aplicación del muestreo estratificado proporcional, se utilizó un muestreo estratificado, lo que significa que la cantidad de sujetos seleccionados en cada estrato es proporcional a su tamaño a la población. La fórmula que aplicamos fue NI igual NI sobre N por N, donde NI es el tamaño del estrato, donde N es la población total y donde N es el tamaño de la muestra. Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos el cálculo por estrato. Utilizando la fórmula mencionada anteriormente, tenemos que en NI, que es el tamaño del estrato, nos da 24, dividido para la población total 60 y multiplicado por el tamaño de la muestra 30, dándonos un estrato o un género 1 igual a 12. Asimismo lo hicimos con el estrato 2 y el estrato 3. Como resultado final del muestreo estratificado tenemos entonces de la muestra N 12, 13 y 5. La suma de los casos seleccionados en cada estrato coincide con el tamaño total de la muestra. De cada estrato se seleccionan los casos de forma aleatoria o sistemática. En esta aplicación práctica dentro de Jamovi, analizamos diferencias en estado emocional, estrés percibido o cumplimiento del tratamiento antirretroviral entre géneros. Evitar que un grupo domine los resultados por tener más participantes y obtener conclusiones más confiables y representativas. Una vez seleccionados los casos por estrato, se puede continuar con estadísticos descriptivos, tablas de frecuencia, gráficos comparativos, modelos correlacionales o regresión. El muestreo estratificado permitió seleccionar una muestra representativa de la población total registrada en Jamovi, garantizando la inclusión proporcional de los distintos géneros. Este procedimiento fortalece la validez del análisis estadístico y resulta especialmente pertinente en estudios psicológicos relacionados con la salud y el bienestar emocional. Bueno, hemos venido hablando un poco acerca de las definiciones, acerca de las teorías de probabilidad. Justamente hemos visto varios ejercicios y también la parte gráfica, ¿no? Hemos venido hablando de la parte del muestreo estratificado. Y ahora vamos a hablar del muestreo conglomerado. Este tipo de muestreo es un tipo de muestreo heterogéneo, ¿no? La definición, ¿no? Muestreo probabilístico donde la población se divide en grupos naturales o conglomerados, lo que estamos hablando de heterogéneos, que son diversos en las características de interés. Esto es lo que difiere al estratificado, ¿no? Selección, se eligen conglomerados completos, no individuos aislados.
Su característica principal es que los conglomerados son internamente heterogéneos y similares entre sí. La aplicación ideal para poblaciones amplias o dispersas. Facilita la recolección y el análisis de datos. En la aplicación del caso, aquí vemos, ¿no?, que hemos elegido por el género dos conglomerados. El conglomerado 1, que tiene que ver con el género 1 masculino, y el conglomerado 3, el género 3, que tiene otro. Pues, ¿no? Aquí vemos en la primera gráfica, vemos mucho más amplio, ¿no?, que para el conglomerado 1 tenemos, el género 1, 30 registros, mientras que para el conglomerado 3 tenemos 8 registros. Aquí podemos ver la diferencia con los filtros en Jamovi, ¿no? Bueno, vemos otras características más, por supuesto, el tamaño de cada conglomerado. Vamos a hacer la comparativa, ¿no? En el conglomerado 1, masculino, tenemos 30 personas, y en el conglomerado 3, las 8 personas. Recapitulando, ¿no? La variable cuantitativa es las horas de sueños promedios, que es lo que estamos analizando. En el género masculino, un promedio de 7.1 horas, y en el género otro, un promedio de 7.3 horas. La variable cualitativa, el cumplimiento del tratamiento antirretroviral, ¿no? Masculino, un cumplimiento de 70, ¿verdad? Y el otro cumplimiento para el otro género es el 75%. La variable ordinal, estado emocional general. Masculino, mayor frecuencia en estado 3, muy bueno. Y en el género otro, mayor frecuencia en estado 2, regular. Un poquito para analizar la parte de las comparativas con estas diferentes variables. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? En el muestreo conglomerado, que el criterio de agrupación es de género, por supuesto, ¿no? Conglomerados seleccionados, masculinos y otros, que son los dos géneros, análisis realizados, variables psicológicas y de cuidado, autocuidado. Hallazgos claves, las diferencias entre el estado emocional, similitud en cumplimiento del tratamiento y la ventaja que nos permitió el análisis grupal según un muestreo individual de toda la población. Esto recauda todo lo que hemos venido hablando sobre el estudio que hemos venido planteando y sobre los diferentes métodos que hemos venido aplicando para medir los estados psicológicos de los pacientes con HIV. Más adelante vamos a seguir hablando de otras definiciones, también ejemplificando justamente con nuestra data hecha en Jamovi, con todo la data categórica y la data cualitativa y cuantitativa, por supuesto, y vamos a seguir viendo mucha más información donde vamos a seguir evaluando y ratificando el estudio que estamos haciendo. Nosotros somos el grupo 3, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta etapa. Hola, sean bienvenidos al epígrafe 3 de la materia de estadística. En breve comenzamos. Muy buenas con todos, bienvenidos a este epígrafe 3. Nosotros vamos a hablar acerca de la introducción a la diferencia de la estadística. Este es el epígrafe final de nuestra materia. Y pues aquí están los integrantes, nuestros docentes, por supuesto. Vamos a presentar a nuestros avatares durante la redacción de nuestros temas. Ellos nos van a dar el respectivo soporte al final de nuestros tópicos. Van a hacer la diferencia en los puntos claves, ¿no? Vamos a delatar un poquito de las partes principales, ¿no? Así que empezamos, sin más que nada, empezamos pues, y bienvenidos a nuestra presentación. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carolina Evia. Y bueno, hoy me tocó el punto para conversar sobre la hipótesis. Una hipótesis es una afirmación sobre un parámetro poblacional que se evalúa con datos de una muestra. En el proyecto, sobre factores psicológicos en personas que viven con VIH. Permiten analizar relaciones entre variables como estado emocional, estrés, sueño y adherencia al tratamiento. Tipos. Existe la hipótesis nula, que no existe relación o diferencia. La hipótesis alternativa quiere decir si existe relación o diferencia. Ejemplo, la hipótesis nula, el estado emocional, no se relaciona con las horas del sueño. Y la hipótesis alternativa, el estado emocional sí se relaciona con las horas del sueño. Contraste de hipótesis. Proceso para decidir si se rechaza la hipótesis nula usando pruebas estadísticas como test-test, Sheet cuadrado, ANOVA y correlación. Pasos clave: definición de hipótesis nula y de hipótesis alternativa. Exigir niveles de significancia alfa igual a 0.5.
3. Seleccionar la prueba adecuada. 4. Calcular estadístico y probabilidad de valor. Decidir si probabilidad menor o igual a alfa se rechaza a hipótesis nula. Si probabilidad mayor a alfa no se rechaza a hipótesis nula. Mi siguiente punto es riesgos en las decisiones. Error tipo 1. A. Rechaza hipótesis nula siendo verdadera. Ver un efecto que no existe. Error tipo 2. B. No rechaza hipótesis nula siendo falsa. No ver un efecto si existe. Que sí existe, perdón. Estimación dócil. Estimación, cálculo de parámetros poblacionales. Puntual, un valor ejemplo, media es igual a 7 horas de sueño. Intervalo, rango probable, que es el rango probable del intervalo de confianza de un 95% igual a 6.7 a 7.3 horas. Dócima, procedimiento formal para evaluar hipótesis mediante un estadístico. Exactitud, sesgos y precisión. Exactitud, cercanía al valor real. Sesgo, desviación sistemática que distorsiona resultados. Precisión, consistencia entre mediciones repetidas. Continúo con mi avatar. La hipótesis es una afirmación sobre una población que se prueba con datos de una muestra. La hipótesis nula dice que no hay relación entre las variables. La hipótesis alternativa, que sí la hay. En el estudio sobre VIH, se contrastan estas hipótesis para determinar si, por ejemplo, el estado emocional afecta las horas de sueño o el cumplimiento del tratamiento. Mediante pruebas estadísticas, se decide si la evidencia permite rechazar la hipótesis nula y generalizar los resultados. Continuaremos con el siguiente punto, que es estimaciones y dócimas relacionadas con una variable aleatoria que dirá mi compañero. Mi nombre es Carla Falconi. Hablaré acerca de estimaciones y dócimas relacionadas con una variable aleatoria. Estimación por intervalos. Usamos datos muestrales para aproximar parámetros poblacionales, media, proporción. El intervalo de confianza nos da un rango probable del valor real. Ejemplo, IC 95% para horas de sueño igual a 6.7, 7.3 horas. Pruebas de hipótesis, dócimas. Planteamos que la hipótesis nula no hay efecto, versus la hipótesis alternativa sí hay efecto. Usamos el valor P para decidir si P es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula. Ejemplo, la media de sueño es 7 horas, prueba T de una muestra. El intervalo de confianza muestra el rango plausible. La prueba de hipótesis evalúa un valor específico. Para variables categóricas, usamos la prueba de chi cuadrado de Pearson. Compara frecuencias observadas versus esperadas en una tabla de contingencia. Ejemplo, relación entre género y nivel de satisfacción con el tratamiento. Para variables cuantitativas, usamos el coeficiente de correlación de Pearson. Mide fuerza y dirección de la relación -1 a +1. Prueba de hipótesis. R es diferente de 0. Aplicación en investigación. En estudios como el VIH, estas técnicas identifican asociaciones entre variables clínicas, psicológicas y sociales con rigor estadístico. A continuación, mi avatar continúa con el tema de mi exposición. La inferencia estadística usa estimación con intervalos de confianza para aproximar parámetros como la media,
y pruebas de hipótesis para evaluar afirmaciones sobre ellos. Cuando analizamos dos variables, empleamos chi cuadrado para variables categóricas o correlación de Pearson para cuantitativas, determinando si existe una relación significativa. Estas técnicas permiten interpretar datos con rigor, como en estudios de factores psicológicos en personas con VIH. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Adriana Saltos y hoy hablaré sobre el análisis de varianza y diseño de experimentos. El análisis de varianza, también conocido como ANOVA, es una técnica de la estadística inferencial que permite comparar las medias de dos o más grupos, independientes con el objetivo de determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas. El ANOVA se basa en la descomposición de la variabilidad total observada en los datos en dos componentes: la variabilidad entre los grupos y dentro de los grupos. Si la variabilidad entre los grupos es considerablemente mayor que la interna de cada grupo, se concluye que no todas las medias son iguales. De esta manera, el ANOVA permite analizar simultáneamente más de dos poblacionales, evitando la realización de múltiples comparaciones por pares, lo cual incrementaría el riesgo de cometer errores estadísticos. A continuación, en la siguiente tabla se muestra la estructura clásica de la ANOVA, donde la suma de cuadrados entre grupos representa la variabilidad explicada por las diferencias entre las medias de los grupos. La suma de cuadrados dentro de los grupos representa la variabilidad interna o error experimental. La suma de cuadrados total es la variabilidad total observada en los datos. El estadístico F sigue una distribución de F de Snedeker, con K-1 y N-K, que son los grados de libertad. Entre los grupos se usa K-1, donde K es el número de grupos, y dentro de los grupos N-K, donde N es el número de observaciones. Es decir, para calcular el total, deberíamos usar N-1. El cuadrado medio se obtiene dividiendo la suma de cuadrados entre sus respectivos grados de libertad y representa una estimación de la varianza. El estadístico F permite contrastar la hipótesis nula. Es decir, si F es igual a 1, las diferencias entre las medidas de los grupos pueden atribuirse al azar. Si F es mayor que 1, y es suficientemente grande, indica que la variabilidad entre grupos es mayor que la variabilidad interna, lo que sugiere diferencias significativas entre las medias. Si P es menor que alfa, que es el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que existen diferencias entre al menos dos medias de los grupos. Si la probabilidad es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Gracias. A continuación, el un ANOVA resumen. es una prueba estadística que compara las medias de 3 o más grupos para ver si alguna es diferente. La hipótesis nula afirma que todas las medias son iguales, mientras que la hipótesis alternativa dice que al menos una es diferente. Si el valor P es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que hay diferencias significativas entre los grupos. Buenas noches, mi nombre es Anthony Cabrera y bueno, vamos a hablar sobre qué son las pruebas no paramétricas, cuándo se utilizan y cuáles son las más importantes. A continuación. Las pruebas no paramétricas son métodos estadísticos inferenciales que no dependen de supuestos sobre la distribución de los datos. A diferencia de las pruebas paramétricas, no se asume que los datos sigan una distribución normal, ni se busca estimar parámetros como la media o la varianza. En su lugar, estas pruebas se basan en el orden, los rangos o las frecuencias observadas en la muestra, por lo que se consideran de distribución libre.
Estas pruebas se emplean cuando no se cumplen los supuestos de normalidad u homogeneidad de varianzas, cuando se trabaja con datos ordinales o nominales, como las escalas tipo Likert, o cuando el estudio cuenta con muestras pequeñas o con presencia de valores atípicos. A continuación, entre sus principales ventajas se encuentra que requieren menos supuestos, son más robustas frente a datos extremos y pueden aplicarse a diferentes tipos de variables. Sin embargo, también presentan desventajas, como una menor potencia estadística en comparación con las pruebas paramétricas y una posible pérdida de información al trabajar con rangos. Además, muchas de estas pruebas analizan diferencias en la mediana y no en la media. Respecto a los tipos más comunes, la prueba U de Mann-Whitney se utiliza para comparar dos muestras independientes. La prueba de Wilkinson se aplica a muestras relacionadas. La prueba de Kruskal-Wallis permite comparar más de dos grupos independientes. La prueba de Friedman se usa en medidas repetidas. Y la prueba chi-cuadrado analiza la relación entre variables cualitativas. A continuación, un pequeño resumen animado. Las pruebas no paramétricas se usan cuando los datos no cumplen supuestos como la normalidad, trabajan con rangos y frecuencias, no con medias, y son útiles para datos ordinales o muestras pequeñas. Tienen menor potencia que las paramétricas si los supuestos sí se cumplen. Las más comunes son U de Mann-Whitney para grupos independientes, Wilkinson para muestras pareadas y chi-cuadrado para variables categóricas. Buenas noches, mi nombre es José Luis Villamar. Vamos a dar las pruebas basadas en la distribución chi-cuadrado y tablas de contingencia. Una tabla de contingencia es una tabla que permite cruzar dos variables categóricas para observar cómo se distribuyen sus frecuencias conjuntamente. Es la base para aplicar la prueba chi-cuadrado de independencia u homogeneidad. En ella se registran frecuencias observadas, que son los datos reales obtenidos, y las frecuencias esperadas, que son los valores que se esperarían si no existiera relación entre las variables o hipótesis nula. ¿Cuál es el uso de chi-cuadrado? Se utiliza para 1. Analizar si dos variables categóricas están relacionadas y 2. Comparar lo observado versus lo esperado bajo el supuesto de independencia. Tenemos un ejemplo claro que es el objetivo de determinar si existe relación entre el género y el nivel de satisfacción con la sesión de tratamiento al paciente. Contamos con dos variables, variable 1, que es el género, masculino y femenino, y variable 2, que es el nivel de satisfacción, satisfecho o insatisfecho. Las variables muestran cómo se distribuye la satisfacción según el género. Como nos muestra en la tabla, a simple vista parece que los hombres están más satisfechos que las mujeres. La prueba chi-cuadrado permitirá saber si esta diferencia es estadísticamente significativa o producto del azar. En la decisión estadística tenemos que si la probabilidad es mayor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. O si la probabilidad es menor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. A continuación, mi avatar. Chi-cuadrado se usa en tres tipos de pruebas: bondad de ajuste, que compara datos reales con una distribución teórica; independencia, que analiza si dos variables están relacionadas en una población; y homogeneidad, que compara una variable entre diferentes poblaciones. Para visualizar y analizar estas relaciones se utiliza la tabla de contingencia, que muestra las frecuencias y ayuda a decidir si existe asociación entre las variables. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Listo, muy buena. Seguimos con la comparación de dos muestras que nos siguen una distribución normal. Vamos a ver un pequeño ejercicio. Continuamos con la siguiente lámina, por favor. Y pues bueno, ¿no? Vamos a ver lo que son las pruebas variadas, ¿no? Estas son normalmente pruebas no paramétricas. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Tratamos de hacer la comparación entre horas de sueño antes y después del tratamiento antirretroviral. Necesitamos dos variables. Es esencial para realizar esta prueba, ¿no?
Planteemos las hipótesis, por supuesto. El primer paso importante, la hipótesis nula, decimos que no hay diferencias en las horas de sueño antes y después del tratamiento. En la hipótesis alternativa, por supuesto, que sí hay diferencias en las horas de sueño antes y después del tratamiento. Entonces, hacemos los pasos en Jamovi, ¿no? Ingresamos a la parte de las pruebas variadas, ingresamos las dos variables, ¿verdad? Y automáticamente Jamovi nos da los resultados, ¿no? ¿Qué nos dice dentro de esta tabla? Pues, ¿no? Nos da la prueba que nosotros hacemos, una prueba T de muestras variadas, por supuesto, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? Que la probabilidad es 0.881, que dice que es mayor a 0.05, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, rápidamente puedo decir que no hay evidencia de que el tratamiento antirretroviral afecte a las horas de sueño. Seguimos con la siguiente prueba, y esta prueba es la prueba independiente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo aquí? Es comparar a las horas de sueño entre quienes cumplen y no cumplen con el tratamiento antirretroviral, ¿no? En este caso vemos que la hipótesis nula la planteamos, no hay diferencia entre horas de sueño y el cumplimiento del tratamiento, y la hipótesis alternativa que sí hay diferencia, ¿no? Entonces aquí nosotros en cambio ingresamos estas dos variables, ¿no? Para poder hacer así mismo, ¿no? El estudio, y tenemos, ¿no? Que la prueba de este student nos da el 0.006, ¿no? Donde se rechaza la normalidad. ¿Y cómo se rechaza la normalidad? Entonces procedemos a hacer la siguiente prueba, que es la prueba de Mann-Whitney, ¿no? Que es una prueba no paramétrica, porque estamos hablando de este tipo de distribuciones, este tipo de prueba, ¿no? Y nos da que tiene 0.014, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Por supuesto que la probabilidad es menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, en esta parte tenemos que existe una diferencia significativa entre las horas del sueño según el cumplimiento del tratamiento antirretroviral. Aquí a la derecha, como ustedes pueden ver, están todos los pasos en Jamovi, cómo rápidamente se puede hacer el cálculo, pues, y tener los valores respectivos. Seguimos con la siguiente diapositiva, por supuesto, y tenemos la comparación de pruebas de más muestras que no siguen una distribución normal. Continuamos, vamos a ver esta prueba muy interesante, por supuesto, es la prueba de chi cuadrado. ¿Qué nos dice, no? Vamos a comparar el estado emocional contra el nivel de apoyo social. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de incluir variables categóricas, ¿no? Vamos a decir variables cualitativas, por decirlo de esa forma, ¿no? Que también tengan su catálogo respectivo, ¿no? En este caso hemos escogido nosotros el estado emocional general, ¿no? Bueno, regular, malo, y el nivel de apoyo social, bajo, medio y alto, los cuales tienen sus valores de 1 a 3, ¿no? Aplicamos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, ¿no? Y vemos que los datos efectivamente no son normales, ¿no? La probabilidad es menor a 0.001, en lo cual se usa una prueba de chi cuadrado. Ok, listo. ¿Qué vemos aquí? Planteamos las hipótesis, por supuesto, la hipótesis nula, donde las variables son independientes, y la hipótesis alternativa, donde las variables son dependientes. Eso es lo que nosotros queremos corroborar. Como resultado, aplicando los pasos respectivos y en Jamovi, por supuesto, nos da que la probabilidad es de 0.122. ¿Qué nos quiere decir eso? En la decisión vemos que si P es mayor a 0.05, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, es que no hay una asociación significativa entre el estado emocional y el apoyo social. Esta es la prueba de chi cuadrado. Seguimos, por favor, con mi avatar. Las pruebas no paramétricas como la U de Mann-Whitney se utilizan cuando los datos no siguen una distribución normal y permiten comparar dos grupos independientes. Para evaluar cambios en un mismo grupo antes y después de una intervención, se aplican pruebas pareadas como la de Wilcoxon. Finalmente, la prueba chi cuadrado analiza si existe asociación significativa entre dos variables categóricas, evaluando su independencia o dependencia con base en las frecuencias observadas y esperadas. La inferencia estadística usa estimación con intervalos de confianza para aproximar parámetros como la media y pruebas de hipótesis para evaluar afirmaciones sobre ellos. Cuando analizamos dos variables, empleamos chi cuadrado para variables categóricas o correlación de Pearson para cuantitativas, determinando si existe una relación significativa. Estas técnicas permiten interpretar datos con rigor, como en estudios de factores psicológicos en personas con VIH. Listo, bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado con la conclusión de este epígrafe. Pues, y les agradecemos a todos por su atención. Por supuesto, todas estas pruebas son necesarias, es necesario el conocimiento, es necesario también saber la formulación respectiva, porque si no sabemos la formulación, por supuesto, no podemos ir al programa para poder corroborar efectivamente lo que nosotros queremos identificar, ¿no?
Así que nosotros somos del grupo 3, les agradecemos a todos por su atención, pues, y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.